Y Rodrigo no está, Rodrigo se fue, me voy a quedar en Huesos yo solo, me cedió el canal. Este episodio es especial porque voy a grabarles mi testimonio, quiero contarles mi testimonio. Aún siendo cristiano desde toda la vida, mi historia comenzó bastante difícil. A los 17 días de nacido tuvieron que intervenirme quirúrgicamente, tuvieron que operarme. Empezó a crecer un rencor muy importante de mi parte hacia mi papá por no ser el papá que yo quería que fuera. Iba a la iglesia crudo y había una regla muy importante, y era: haz lo que se te dé la gana, llega a la hora que quieras, pero hay de ti que no llegues a la iglesia. Y me quitaron todo el efectivo, me encañonaron, yo llegué todo cerdo de que me arrastraron, y Dios derramó su gracia a través de ellos sobre mi vida. La persona que apartó de mí iba a venir a vivir a Guadalajara y se iba a quedar en mi casa. Si tienes una mala relación con tus papás, arréglala, porque eso puede estar afectando incluso tu identidad. Dios toma nuestras historias, Dios toma nuestro pecado, nuestros huesos secos, y le sopla vida. Aviso importante, esto no es una prédica ni un devocional. Este podcast nace con la intención de llevarte experiencias, anécdotas y testimonios con los cuales te puedas identificar y saber que estés en la situación en la que estés, Jesús siempre tiene los brazos abiertos para ti. ¡Huesitos! ¿Cómo están? Estoy bien emocionado de grabar un episodio, pero como podrán ver, esto no es una sala, solo es un sillón y estoy bien solapas aquí. Y Rodrigo no está, Rodrigo se fue. Y bueno, pues ya, me voy a quedar en Huesos yo solo. Me cedió el canal. Y nos esperan una bonita jornada de verme a mí nomás. No sé qué. No, nada. Pues este episodio es especial porque voy a grabarles mi testimonio. Quiero contarles mi testimonio. Y la verdad, yo me resistía a hacer este episodio porque, no sé, o sea, como que me estresa el hecho de que mi testimonio o mi vida quede inmortalizado en YouTube. Pero pues nada, hay que estar felices por lo que Dios ha hecho conmigo, y esa es la intención. La intención es que puedan ver la bondad, la gracia y a Jesús en mi historia, en nuestra historia juntos. Creo que la historia que les voy a contar hoy es mi historia de amor con Jesús, literalmente hablando. Y ya está el testimonio de Fer y Rodrigo también aquí en el canal. Pueden ir a verlos también para que los conozcan un poco más si eres nuevo aquí. Y pues nada, yo creo que por favor te enfoques en ver la obra de Jesús en mi vida, y si te sirve algo y te puedes puentear con algo, pues gloria a Dios. Y pues nada, sin más comerciales, quiero contarte, soy un joven de 34 años, recién casado, y nací en la Ciudad de México, en la hermana República de Naucalpan de Juárez, ahí cerca de Satélite, de Echegaray, las torres de Satélite y todo al norte de la Ciudad de México. Y creo que tuve una infancia muy chida. Vengo de una familia cristiana. Por el lado de mi papá, la gran mayoría son cristianos, no tan practicantes, ni van a la iglesia todos, no todos pues, todos los domingos ni nada, pero cuando yo nací, sí. Y mis papás se hicieron cristianos antes de que yo naciera, y tuve la fortuna de nacer en cuna cristiana, ¿no? Dicen por ahí. Y la verdad que eso es un regalo increíble. Pero como que cuando naces en cuna cristiana, nosotros pensamos como de no voy a tener el testimonio de salir de las drogas, no sé qué. Pero la verdad, aún siendo cristiano desde toda la vida, mi historia comenzó bastante difícil, ¿ok? Yo nací con problemas cardíacos, problemas en el corazón, y la cosa se puso muy difícil desde que nací.
A los 17 días de nacido, tuvieron que intervenirme quirúrgicamente, tuvieron que operarme y la cosa empezó a sonar un poquito mal. Y pues nada, me operaron y gracias a Dios salí de ahí bien librado. Eh, Dicen, yo no recuerdo nada, yo esto solo lo sé por dos cosas, las historias que cuenta mi familia, mis papás y las cicatrices que tengo en el cuerpo. Pero si yo no tuviera esto, pues es como si yo no lo hubiera vivido. Y esto es un detalle importante porque más adelante en mi historia se vuelve algo importante. Pero me operan a los 17 días de nacido, salgo bien librado de ahí, pero al año y medio vuelven los problemas en el corazón. Y el problema fue que fueron problemas sin solución. Es decir, los doctores me desahuciaron. Desahuciar significa esperar a que se muera. No hay nada más que hacer, no se puede solucionar el problema, no se puede operar y pues necesitamos solo esperar a que al bebé de año y medio fallezca y ahí se terminó su historia. Y cuentan mis papás que pues obviamente es la peor noticia que le pueden contar a unos padres y que todos en la iglesia se pusieron a orar. Dicen que el hospital está atascado de gente de la iglesia orando. Igual en la iglesia se juntaban a orar por mí y Dios hizo un milagro. Recuerdo que mi mamá fue y les pidió que me volvieran a hacer los estudios, que ella creía que Dios había hecho un milagro y dicho y hecho, eh, llegaban doctores y doctores a ver los estudios porque era, o sea, mi mamá tiene los dos estudios, ¿no? El desahuciado y el cambio del diagnóstico de parte de Dios. Y de verdad fue increíble escuchar eso porque pues Dios hizo un milagro. Eh, pero es raro porque estaba desahuciado y Dios no me sanó por completo. Sin embargo, cambió el diagnóstico a algo que sí era operable. Entonces, pues, ok, entonces ya tiene solución y pues vamos a operarlo. Y ahí seguía el siguiente reto que era pues que el bebé pasara la cirugía. Y bueno, pues evidentemente lo logramos y aquí estamos. Y es esta cosa extraña porque cuando Dios te libra de algo así, los cristianos nos suelen decir, Dios tiene un propósito grande para ti porque te salvó la vida. Y es algo que mi mamá me recordaba todos los días, pero no sé si fue bueno porque yo sentía una carga de hacer algo importante, de ser súper santo porque pues Dios me había salvado y le debía la vida. Y mi mamá me lo recordaba constantemente de, es que Dios te salvó y tiene un plan increíble para ti. Y en todos los momentos importantes de mi vida, no sé, graduaciones, en mi boda, bla, bla, es de, ya ves, Dios tiene algo increíble para ti. Y bueno, incluso cuando llegué a Huesos, me recuerdo los comentarios, ahí los pueden buscar, de mi mamá, es que Dios le salvó la vida y está haciendo algo importante con él. Y de verdad amo a mi mamá. Y creo en lo que ella dice. Sin embargo, se empezó a convertir en una carga que cargué por toda mi vida, ¿no? Como Harry Potter, ¿no? El niño que sobrevivió. Nada más yo en vez de tener la cicatriz en la frente, tengo mi chichi chueca. Porque aquí está la cicatriz y hasta la espalda. Y bueno, entonces yo crecí feliz, totalmente sano, en una familia cristiana que iba todos los domingos a la iglesia, que adoraba a Dios y una familia un poco religiosa. Es decir, en mi casa no se escuchaba música que no fuera cristiana, no se veía ningún contenido en la tele que fuera moralmente incorrecto o todas estas cosas que hacemos los cristianos para proteger nuestra mente y yo tenía que hacerlo, no dejaba de hacerlo, nada más lo hacía a escondidas, ¿ok? Yo crecí en una casa donde todo eso se hacía a escondidas y mi hermano y yo, mis papás trabajaban gran parte del día y pasábamos gran parte del día solos y recuerdo, por ejemplo, no me dejaban ver los Power Rangers y era mi cosa favorita en el mundo y yo llegaba a la casa
junto con mi hermano prendíamos la tele en Fox Kids eh, y, y veíamos esto. Pero era curioso porque, espérate, no teníamos Fox Kids. La verdad es que, aunque nunca nos faltó nada, no éramos como, o sea, sí éramos clase media baja, ¿ok? Y recuerdo que Caleb y yo eh, nos subíamos al techo y había unas cosas que partían la línea del cable en dos. Entonces nos robábamos el cable, bro, del vecino, porque pues, nosotros no podíamos pagarlo. Entonces cuando llegaban mis papás era correr, desconectarlo, no sé qué, bla, bla, para que no se dieran cuenta que nosotros no solo estábamos viendo cosas que no nos dejaban ver, sino estábamos robándonos la señal del cable a los vecinos. Pero la verdad es que crecimos siendo niños buenos. Y una de las cosas que pasaban comúnmente en mi casa es que todos los veranos viajábamos a Ciudad de México. Y mi mamá, ella no podía viajar, mi papá tampoco porque tenían que trabajar, pero como nosotros estábamos de vacaciones, nos subían a un camión de Primera Plus y nos mandaban a Ciudad de México, llegaban mis tíos por nosotros y pasábamos el verano con ellos en Ciudad de México. Esto era increíble. La pasábamos súper bien y ahí veías a Calella David rondando de casa en casa durante todo el verano y íbamos con un tío, luego con otro y pon tú si eran 3, 4 semanas, la pasábamos así, la pasábamos de casa en casa y, y justo en ese tipo de vacaciones es donde se empezó a poner oscura la cosa. Porque en una de esas ocasiones am, sufrí, qué difícil, eh, el primer abuso sexual y de alguien de mi familia hacia mí. Y la verdad, pues eso cambió mi historia para siempre y de ser vacaciones cool se convirtieron en un infierno, porque aparte, pues eso pasaba cada año y, y cada año yo volvía a ser susceptible a esas cosas que pasaban. Y primero, pues pasó sin mi consentimiento, pero después la cosa empezó a cambiar en mi mente y yo dejaba que pasara. Y ahí, de verdad, mi historia cambió para siempre porque mi identidad fue afectada. Yo empecé a dudar de lo que a mí me gustaba. Y desde muy temprana edad yo empecé a dudar de mi sexualidad y de mis gustos. Sin embargo, yo escondí esto por toda la vida, porque pues yo era un hombre cristiano y que era inaceptable. De hecho, es curioso porque era inaceptable incluso para mí mismo, ¿ok? Era como de, no, 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 ¿por qué me llegan estos pensamientos? Esto no me puede pasar. Y yo luchaba con esos pensamientos. Y pasó la secundaria fue buena, pero no increíble. Llegué, digo, estoy haciendo un súper resumen, pero llegué a la prepa y la prepa fue como un momento de mucha libertad. Es decir, la verdad es que me iba muy bien en la secundaria, como que yo siempre me iba extraordinario, siempre, como que no estaba tan cool la cosa, pero en la prepa a mí me iba muy bien en las calificaciones. Salí con 99, 98 de total de toda la prepa, o sea, me fue súper, súper bien. Entonces, pero yo iba en la UNE. La UNE en Guadalajara es como esa universidad prepa donde van todos los que no entran a la UDG. ¿Ok? Si te quedaste en extraordinario en secundaria o algo así, pues te atrasas y no puedes aplicar a la UDG y fue lo que me pasó. Y entonces, pues no entré, entonces tuve que entrar a la prepa en la UNE. ¿Cuál era el problema? Que en mi casa no nos iba tan bien económicamente. Eh, Mi casa, a ver, para ponerles en contexto, mi mamá es enfermera, mi papá no tiene estudios, mi papá
nosotros venimos a Guadalajara, éramos de Ciudad de México y venimos a Guadalajara. Me estoy yendo así de un lado al otro en la historia, pero me van a entender. Nosotros llegamos a Guadalajara por el trabajo de mi papá. Mi papá trabajaba para Marlboro, para Cigatam. Sí, era cristiano y vendía cigarros. Y nos venimos para acá por el trabajo de mi papá, pero duró muy poco. Llegamos a Guadalajara, teníamos, no sé, yo creo que ni el año, y a mi papá lo liquidan y se queda sin empleo. Y entonces mi mamá tiene que empezar a trabajar como enfermera y le empieza a ir muy bien, pero no sé si sabes, pero en México las enfermeras no ganan mucho dinero. Y vivíamos de eso. En mi casa era esta casa donde de verdad nunca faltó nada. Sin embargo, pues por ejemplo, mis papás rebajaban la leche con agua para que alcanzara y para hacerla rendir. Eh, no se comía ni carne ni proteína todos los días. Eh, Cuando no había algo bueno que comer, mi mamá nos hacía jugar a que estábamos en McDonald's o nos llevaba al parque a comer como un día de campo, como para que pues nosotros no notáramos la escasez. Hizo tan buen trabajo mi mamá, es una hermosa de verdad. Y, pero, eh, pues la cosa empezó a valer gorro porque los roles en mi casa se cambiaron. Es decir, mi mamá era la que salía a trabajar y mi papá era el que se quedaba en casa. Y empezó a crecer un rencor muy importante de mi parte hacia mi papá por no ser el papá que yo quería que fuera y por no ser el proveedor y, y eso también generaba broncas entre mis papás. Entonces, aunque tuve una buena secundaria, una buena prepa, en casa se vivía este problema. Y, y aunque se vivía este problema, pues no sé, ibas a la iglesia y era como que no pasaba nada. Recuerdo que mi papá era el jardinero de donde estaba la iglesia y mantenía el parque donde estaba la iglesia, pero pues ganaba muy poco. Luego, algo que me chocaba es que siempre nos llevaba a trabajar con él y después empezó a lavar coches y nos ponía a lavar coches con él y, y vivía cosas así que cada vez me cargaban más eh, hacia un coraje y un rencor hacia mi papá. Y sin embargo, mi papá hacía lo que podía y yo lo amo, ¿eh? Y lo respeto muchísimo y ahorita van a saber un poco más de él. Pero, pero entonces este cambio de roles también empezó a afectar mi identidad. Entonces yo llego a la prepa y me fue súper bien. La prepa fue una etapa muy, muy padre, ouch. Porque les digo, me iba muy bien en las calificaciones. También como que yo maduré hasta cierto punto de ser como más esta persona elocuente, el popular del salón, etcétera. Y como mis papás, aunque éramos cristianos, ya no me podían decir nada porque, una, yo pagaba mis estudios, yo trabajaba en una carnicería y después de la carnicería me iba a estudiar en la tarde a la prepa. Entonces, pues yo pagaba mis estudios, me iba súper bien, tenía buenas calificaciones y me regalaron mi primer coche. Bueno, me lo semi-regalaron un pedazo. Yo pagué un pedazo y mi mamá otro y tenía mi primer coche. Entonces, imagínense, no me podías decir nada porque tengo buenas calificaciones, porque pago mi escuela y porque me muevo por mí mismo, ¿no? Entonces, no, pues era increíble porque me daban permiso de salir de fiesta, de hacer prácticamente lo que yo quisiera, me podía mover yo solo y pues esto fue súper cool, pero pues la fiesta y el alcohol se empezó a convertir en mi modus operandi. Yo me la pasaba de antro, de bar en bar y nunca fue como a ver drogas y mucho menos. La verdad es que había bastante moral en mí, pero pues yo llegaba a mi casa borracho o iba a la iglesia crudo y había una regla muy importante y era, haz lo que se te dé la gana, llega a la hora que quieras, pero hay de ti que no llegues a la iglesia. Y esta regla que se le ocurrió a mi papá o a mi mamá, sepa quién, me salvó la vida.
porque aunque yo era bien vago, no, bajo nivel promedio, la verdad es que nunca me alejé de la gente que buscaba a Dios. De Dios sí, pero tenía un círculo social que amaba a Dios y que luchaba con este tipo de cosas, y yo era el juzgado por fiestero y lo que sea, pero siempre nunca dejé de tener contacto con la iglesia, con gente que buscara a Dios. Y esto fue increíble. Ah, X cómo llegaba a la iglesia, o sea, podía llegar crudo, podía llegar semi borracho, lo que tú quisieras, pero siempre llegaba, porque si no llegaba, valía queso, ya no me dejaban salir. Entonces, pues siempre fui constante en la iglesia, la verdad. Eh, con mala actitud o como quisieras, pero ahí andaba. Entonces, pues, pues siempre estuve ahí. Pero durante la secundaria prepa, ahí llegó como el segundo problema a mi vida grande. Yo ya estaba viviendo esta bronca de identidad y de que dudaba que me gustaran las mujeres o los hombres. Sin embargo, yo salía de antro y me besaba con desconocidas y así. Nadie sabía, esto era mi secreto, y yo me comportaba como el hombre más heterosexual que podía. Y sin embargo, en lo secreto, pues esto no era verdad. Yo estaba viviendo una mentira porque yo tenía una tentación eh, eh, de gusto hacia los hombres, y todo se empezó a vivir con la llegada de la pornografía a mi vida. Creo que esto sucedió a finales, como les digo, a finales de la secundaria, principios de la prepa, y, y recuerdo que pues todo era en DVD, no existía los iPhones, un iPad, lo que sea, y ahí andaban rondando los DVDs de pornografía entre todos los amigos de la cuadra, no con los amigos de la iglesia, con los amigos de la calle y así. Y se gestó una adicción poco a poco. Era muy diferente porque aquí pues todo está al alcance de tu mano, y allá era como esperar a que te pasaran y ahí los estabas rolando, y si no tenías que ver, pues ahí estabas como loco. Aparte veías lo mismo una y otra vez. Y no sé por qué estoy profundizando en esto, pero se empezó a convertir en un problema, porque era la única forma en la que yo vivía la homosexualidad de alguna forma. Y viví, porque gracias a Dios, Dios me protegió y yo nunca tuve una relación ni sexual ni amorosa con un hombre. Sin embargo, en lo secreto, pues esto pasaba. Y ya, terminé la prepa y yo seguía con estas broncas. Sin embargo, no le decía a nadie. Y después llegó el momento de ir a la universidad. Y aquí se pone chido porque pasó algo bien curioso. Yo empecé a sentir, recuerdo en un campamento de jóvenes, estos campamentos súper increíbles, una profeta me dijo: hey, tú tienes un llamado a ser pastor. Cosa la cual, pues yo estaba muy morro y ni siquiera lo entendía, no me gustó, y era como de, ay, Simón, morra. O sea, está bien. Sin embargo, pues claro que cuando en esa temporada y en el tipo de iglesia al que yo iba, eh, eso era algo bien importante. Que te dijeran algo así, era así como de nombre, y todo el mundo se enteró y bla, bla. Pero yo no me la creí. Sin embargo, llega a la universidad y como que Dios empieza a hablar un poco a mí al respecto, y dije, bueno, pues si es así, vamos a estudiar algo al respecto. Y yo hice trámites para ir a Cristo para las Naciones, a CFNI en Dallas, Texas. Y también hice trámites para estudiar dirección de empresas de entretenimiento en la Universidad de Anáhuac, en Ciudad de México. Pero aquí hubo varias broncas. La primera fue, yo le dije a Dios, Dios, pues tú decides. O sea, si me aceptan en CFNI con la beca que necesito, pues que se arme. Y si me aceptan en la Anáhuac, pues que se armen. Y donde no me acepten, pues no me voy. Para esto, cuando yo hice trámites a la Anáhuac,
Pues mi papá, pues imagínense, o sea, las cosas no iban bien económicamente, mi papá no tenía dinero, mi mamá más o menos le iba mejor, pero yo recuerdo que mi papá me dijo que estaba loco, que yo no podía ir a una universidad de esas. Y yo fue como de, pues yo confío en Dios y vamos a ver, porque mi vida era así, mi vida era esta dualidad de soy bien vago y me vale Dios, pero confío en Él, pero lo sigo y como que siempre vivía ahí dentro de la iglesia, pero y creyéndole a Dios, pero no obedeciéndolo, pero cediendo a la tentación y al placer, pero estando dentro de la iglesia. Sí, sabes, yo fui el cristiano que tuvo esa vida hiper tibia, pero que estuvo ahí, ¿sabes? Y yo confiaba en Dios y yo sabía que Dios podía hacer un milagro económico para que yo pudiera ir o a estudiar a Dallas o a la Náhuac cuando de verdad en mi casa apenas alcanzaba para comer. O sea, no, no existía la posibilidad. Sin embargo, yo recuerdo que mi mamá pues se encharcó con las tarjetas y todo porque ella se propuso que nosotros íbamos a estudiar, ¿no? Cosa la cual fue una bronca, no sé si ya la resolvió, es más. No sé qué. Pero, ajá. Entonces mi papá me dijo, estás bien tarado, no vas a ir a esa universidad, ni alucines, ni hagas trámites. Y recuerdo ese momento como la palma de mi mano, porque como la palma de mi mano la recuerdo. Eso está mal dicho, pero bueno. em, yo puedo ver ese momento todavía en el comedor de mi casa, yo viendo como los costos y bla, bla, y mi papá junto a mí como diciéndome que no alucinara, y fue traumático. Yo pensé que mi papá no creía en Dios y no creía en mí, y fue un golpe más a mi vida. Eso, yo creo que eso nunca se lo dije a mi papá, pero fue un golpe más. Y entonces, pues yo, el orgullo de, de un hombre que sí lo sabe hacer, yo le quería demostrar a mi papá que, que yo sí era bueno, que yo sí era cristiano, que yo sí tenía fe y no como él, ¿no? Y así fue. Me aceptaron para las dos universidades y ahora tenía que tomar la decisión de si estudiar en CFNA y ser súper cristiano o ir a la Náhuac y crecer profesionalmente. Y tomé la decisión de ir a la Náhuac. Y llegó eh, el momento de ir a la universidad y, y me fue increíble. Fue el momento yo considero más duro de mi vida, pero yo creo que yo no fui a la universidad, a Ciudad de México, a estudiar la universidad. Yo creo que yo fui a encontrarme con Dios y a crecer en carácter. Porque mi historia universitaria fue una historia muy dura. Eh, para empezar, la hermana de mi mamá, mi tía, eh, pues me hospedó durante 4 años, pero mi tío no estaba de acuerdo. Entonces, imagínense tú estar acostado en tu cuarto y escuchar la pelea de tus tíos de que no te quiere ahí, ¿no? Y gracias a Dios, Dios le dio la vuelta a eso, pero yo dormía, bueno, no dormía, más bien me la pasaba llorando de creyendo que me había equivocado al haber elegido estar ahí, porque pues mis tíos no, bueno, no mis tíos, pero mi tío no me quería ahí. Y yo hablaba con sus hijos, con mis primos que ya no vivían en su casa, y yo les decía qué puedo hacer para conquistar a mi tío, y me daban tips, ¿no? De siempre tener una Coca-Cola en el refri para él, o no, o no dejes mojado el tapete del baño, no te tardes en bañarte, un montón de cosas como que era muy de pasar desapercibido, pero también sumar a la casa donde vivía, ¿no? Y estuvo bien, creo que le dimos la vuelta y empecé a llevarme mejor con mi tío, pero también llegaron los problemas económicos porque pues la mensualidad era carísima y yo tenía beca y tenía financiamiento, pero aún con la beca y el financiamiento, el cachito que quedaba para mi familia era impagable. Entonces yo estaba buscando trabajo y gracias a Dios conseguí trabajo en Starbucks y
y estuvo muy padre porque conseguí trabajo en el Starbucks que estaba dentro de la universidad. Pero la cosa era tan dura y el dinero se me iba entre el transporte y la comida y así, que, que yo sufría mucho. Llegó el momento en que uno de los días tuve que ir desde Interlomas. Si eres de Ciudad de México, vas a ubicar desde Interlomas hasta Chegaray caminando. Caminando porque yo no tenía para pagar una combi, un camión. Y pues llorando todo el camino, pues como de Dios, ¿qué onda? Porque estoy sufriéndole así. O llegué a comer de la basura de Starbucks y buscar en el bote de basura paninis o sándwiches caducados para poder alimentarme, ¿no? Y, y la verdad es que fue una época súper dura, porque pues no me querían en la casa donde vivía, no, no tenía para comer, para moverme, y todavía se puso más difícil la cosa un día que yo iba en un microbús hacia la escuela y me asaltaron. Y recuerdo que ese día me quitaron, yo traía el efectivo para pagar la mensualidad de la universidad y me quitaron todo el efectivo, eh, me encañonaron, yo llegué todo cerdo de que me arrastraron por el microbús y llegué todo cerdo a la universidad. Y recuerdo que los de seguridad de la universidad, en cuanto me vieron, se acercaron a mí, ¿qué te pasó? No sé qué. De hecho, me dieron ride para regresar a mi casa y lle- llegué al kinder donde trabajaba mi tía y como de, oye, pasó esto. Y pues fue un momento súper duro porque pues no había lana y todavía me quitaron lo que tenía, no había para comer, etcétera. Y pues había un transporte de la universidad, pero era carísimo. Y, pero pues yo ya no me quería subir a un microbús o a una combi porque me daba miedo. Entonces, pues lo que tuve que empezar a hacer fue sobornar a los choferes del transporte de la náhuac y lo que hacía era llevarles cafés. Y ya ahí me veías con mi charola de cafés todas las noches llegando al, al camión y pues les daba sus cafés y ya me dejaban subir gratis al, al camión. Entonces imagínense, la universidad para mí fue un momento dificilísimo. Fue el momento en el que yo más me hundí en pornografía, en económicamente, etcétera. Y recuerdo que un verano yo llego acá y como en mi afán de salir de ese hoyo donde estaba metido, yo le dije a Dios que yo iba a hacer lo que Él quisiera. Y recuerdo que tenía 2 meses de vacaciones y me interné en una casa hogar a servir. Esta casa hogar se llama Love in Action y decidí durante todas mis vacaciones dedicarle esas vacaciones a servir a Dios y a los niños huérfanos. Y creo que en ese tiempo, pues yo me encontré verdaderamente con Dios. Y Dios me salvó de mí mismo, porque durante toda mi vida fui cristiano, pero cristiano como religioso, practicante, no que tuviera una relación con Dios. Sí oraba, sí le pedía a Dios que supliera, etcétera, lo que fuera. Tenía una relación como de trámite con Dios, pero en esas vacaciones yo encontré a Dios de verdad. Y, y ahí empezó la salida de, del rencor a mi papá, del rencor a las personas que abusaron de mí sexualmente, de la adicción a la pornografía y de vivir con una identidad chueca. Esos eran como mis problemas. Identidad chueca, no sé. Este, y, y ahí empezó. Yo recuerdo que esas vacaciones, por primera vez le dije a alguien que batallaba con la homosexualidad. Hablé con mi pastor y con con una amiga que es como mi madre espiritual, Mónica, y que como lo dijo mi mamá en mi boda, es el ángel que Dios mandó amén, pues para salvarme, hermano. Y, y Dios hizo un milagro
y quiero decírtelo así porque eso es un milagro de confesión. Porque yo llegué un día a la iglesia, me senté con Mónica y con mi pastor, con Gabriel, y les dije, hey, estoy batallando con esto. Y, y Dios derramó su gracia a través de ellos sobre mi vida. Porque, híjole, yo he escuchado miles de historias de ustedes de iglesias donde eso sería imposible ser confesado, ¿no? Y yo le confesé esto a mis pastores, pues sí, y, y amén, me llenaron de tanta gracia, de tanto perdón, de tanta ayuda, y yo empecé a ver psicólogos y mentores para salir de esto, ¿no? Regresé a la universidad y el siguiente verano, yo recuerdo que yo no le quería decir a nadie más, y yo empecé a buscar en internet, ni he visto las notas, empecé a buscar en internet eh, ayuda para esto y encontré varias asociaciones cristianas que te podían ayudar a salir de la pornografía y de la homosexualidad, y empecé a tener un mentor ahí, pero yo sentía que, que no era suficiente, que yo necesitaba más ayuda, pero no quiero decir como mejor ayuda o más profesional, sino como traer más libertad. Y entonces, el siguiente verano vengo a Guadalajara y sucede el siguiente milagro. Y es que durante el verano, pues yo estaba valiendo queso en mi casa y Moni ya trabajaba en la iglesia y me dice, oye, fíjate que en la iglesia necesitamos un diseñador y y pues ¿por qué no te apuntas y nos ayudas durante el verano? Y yo, pues jalo, pero yo no tengo idea de diseñar ni nada de eso, pero si puedo ayudar en algo, jalo, y pues aprende. Y recuerdo que le pedí ayuda a mi hermano que me enseñara Photoshop y esas cosas, y así fue. Él me enseñó lo poco que sabía y empecé a diseñar para la iglesia durante el verano. Y al final del verano, pues yo tenía que regresar a la universidad. Y hablé con uno de mis pastores, con Marco, y, y era importante lo que él me dijera porque pues él pagaba gran parte de la universidad. Eh, Marco, ok, abro paréntesis, Marco ha sido o fue, porque ya está con el Señor, eh, una de las personas que marcaron mi vida y que mi vida no sería la que es si no fuera por él. Gracias a él tuve mi primer carro, gracias a él estudié en la universidad, gracias a él tuve mi segundo y mi tercer coche. Y siempre estuvo ahí, cualquier cosa que se me atoraba, él salía al quite. Y para mí, como del lado económico y pastoral, era como el papá que nunca tuve. Porque pues mi papá jamás me dio un peso para la universidad y él la pagaba, ¿no? Junto con mi mamá y mi trabajo y todo esto. Pero pero llego y le pregunto a Marco, oye, ¿cómo ves? Pues ya me tengo que regresar a la universidad y pues voy a dejar a IPB, y me dice, pues no regreses, quédate a trabajar aquí. Y yo, ¿cómo crees? Pues si todo lo que ya pagaste y todo eso, ¿cómo crees? No puedo hacer eso. Y me dice, pues sí, ya no regreses, quédate aquí en la iglesia a trabajar. Y yo así como de, no manches, qué locura, a mí me faltaban 2, 3 materias que no podía cursar porque me retuvieron los créditos por el inglés. Pero yo dije, bueno, pues si es así, hablé con mi mamá. Mi mamá me dice, pues si lo sientes de parte de Dios, pues quédate aquí. Y entré a trabajar en la iglesia de fijo y llevo ahí hasta la fecha, hace 10 años o más, no sé ni cuánto. Este, y desde ahí empecé a trabajar en la iglesia como diseñador, luego como productor, luego como director creativo y ahora como pastor. Y, y fue gracias a Mónica y a Marco que yo llegué ahí. Pero, pues yo ya estaba en la iglesia y yo seguía batallando con estas batallas que te enumeré con mi relación con mi papá, con la pornografía, con la homosexualidad, con todo esto. Y pues empezó como la batalla de neta, porque
recuerdo que la persona que abusó de mí iba a venir a vivir a Guadalajara y se iba a quedar en mi casa durante una temporada y a mí me daba miedo que él viviera en mi casa y entonces tuve que hacer pues una de las cosas que más trabajo me habían costado y fue confesarles a mis papás esta lucha. Y, y yo les confesé no porque quisiera decírselo, sino porque me quería detener que este vato viniera a vivir a mi casa. Y entonces les conté, ¿saben qué? Este güey, ay, perdón, este vato abusó de mí y ustedes lo quieren meter en la casa, como creen. Porque recuerdo que mi mamá me decía, ¿cómo no le vamos a ayudar si a ti mismo tus tíos te hospedaron y tenemos que dar de gracia lo que recibimos de gracia? Y yo de que no, 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 hasta que me orillaron a decirles, pues. Yo fue, es que, ¿sabes qué? Abusó de mí, ¿no? Y ya fue como un shock para ellos y yo lucho con esto y llevo años metido en esto y no sé cómo salir y bla, bla. Y yo pensé, aquí fue algo súper doloroso porque yo pensé que mis papás me iban a ayudar. Y, y después de que yo les confesé esto, mis papás no hicieron nada. Y yo les agarré rencor. Si yo ya tenía rencor con mi papá, pues le agarré más rencor y a mi mamá creció un rencor nuevo hacia ella, que era como de cómo es posible que son papás cristianos, se enteraron que su hijo batalló con esto y no hicieron nada. Y, y híjole, creció una amargura en mi corazón asquerosa. Yo recuerdo que pasaba tiempo en mi casa y yo me la pasaba con audífonos, me la pasaba encerrada en mi cuarto, no quería convivir con nadie y tenía una relación asquerosísima con mi papá, pero mala, 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 mala. No hablaba con él, si hablaba con él era súper mala onda, yo con él también era mala onda conmigo y todo de la greña. Llegó un punto en que yo me quería salir de mi casa. O sea, yo ya no quería vivir ahí. Y uno de, otro ángel de luz, de mis amigos se acaba de independizar, se compró una casa y, y yo le dije, hey, eh, ¿puedo ser tu roomie? O sea, ¿me rentarías un cuarto? Y me dice, sí, cáele a vivir a mi casa. Cristian me dijo, Cristian Romero, cáele a vivir a mi casa. Y le dije, solo hay un problema, necesito que me regales los primeros 2 meses, porque pues yo necesitaba ajustar mi economía para empezar a gastar para vivir fuera de mi casa. Y él me dice, él conocía mi historia con mi papá y sabía que estábamos de la greña y me dice, sí te los regalo los 2 meses, solo con una condición, que te salgas mañana, que mañana huyas de ese lugar. Y yo así de, ¿cómo crees? Él sabía, era el Espíritu de Dios. Sí, tienes que ser valiente y salirte mañana. O sea, no sea como de, ay, pues lo planeamos y no sé qué. Y yo así de que voy, pues bueno, ok, le damos. Yo necesitaba ese regalo de los meses de renta y fue de, pues jalo. Y y ya, pues al día siguiente me salí de mi casa, hablé con mi mamá y le dije, me voy a ir. Con mi papá no hablé nada y me fui a vivir a casa de Cristian. Y ahí empezó otro proceso que fue empezar a trabajar mi relación con mi papá, empezarlo a perdonar y yo empecé a ir al psicólogo y empecé a ir al psicólogo con Rafa, el pastor Rafa, que ahora es mi suegro. Entonces, pues le conté mi problema con la homosexualidad, le conté mis problemas con mi papá, la adicción a la pornografía, todo esto. Y empecé el proceso de libertad con la ayuda de él. Eh, él me iba a decir me obligó, pero pues sí, una de las recetas fue empezar a practicar box. Entonces me metí a un gimnasio de box y empecé ahí a tener contacto con hombres. Y la idea de eso era empezar a tener contacto con hombres
para ver cómo se comportaban ellos. Yo era muy afeminado, y era parte de sanar eso. Y, y empecé a ir al gimnasio de box y a tener contacto con hombres sin sexualizarlo, ¿sabes? Y ahí empezó. Después cambié de psicólogo, dejé de ir con Rafa y empecé a ir con Carlita. Y ella me pidió que empezara a jugar fútbol. Y, amén, para mí era como si la cancha fuera de lava, bro. Me daba un miedo entrar a una cancha de fútbol. Era una cosa como que paralizante, ¿no? Y yo empecé a jugar fútbol con la gente de la iglesia. Todos se juntaban a jugar fútbol todos los lunes y empecé a ir a jugar con ellos. Y después llegó Víctor y empecé a ir al gimnasio con él. Y él me llevó a jugar fútbol con gente que no era cristiana. Y oh, man, si me daba miedo entrar a una cancha de fútbol con gente cristiana, acá era como, Dios mío de mi vida, la cosa más horrible del mundo. Y pues tuve que enfrentar ese miedo y ser muy constante. Me compré mis tenis y todo el business y estuvo chido. Y después de eso, eh, yo empecé tal vez me estoy saltando algunas cosas, pero si es necesario me regreso. Pero empecé a ir con Paulina. Pau era de mis mejores amigas es de mis mejores amigas, y en esa temporada ella me ayudó un montón y empecé a convivir mucho con su novio Víctor y empecé a ir al gimnasio con ellos. Y el contacto con Víctor y ver cómo se comportaba un hombre que no batallaba con eso y se esforzaba y era disciplinado y buscaba a Dios, me ayudó todavía a avanzar más. Y entonces, pues nada, empecé a trabajar en eso. Fue mucha confesión, fue empezarlo a hablar, fue que mis amigos se enteraran que yo luchaba con esto, etcétera. Y Dios empezó a tener tanta libertad en medio de la confesión y como que de dejar de esconderlo. Y es que esos secretos que yo guardé toda mi vida me alejaron tanto de Dios y limitaron de una forma tan importante mi relación con Él, que en el momento en que yo empecé a tener la libertad de confesarlos y dejar de que fueran un tabú, Dios empezó a traer un montón de libertad, al grado de que, pues sí, ya todo el mundo sabía que yo había luchado con la homosexualidad y con estas cosas. Y pues está bien, la verdad es que no, sí me importaba, y pues me importaba incluso contárselos a ustedes así como tan explícito, pero yo veía el poder de Dios en medio de mi testimonio. Y, y como que empezó a tener mucha libertad a eso, se empezó a desvanecer y yo empecé a salir con algunas mujeres de la iglesia y nada jalaba, era horrible, pero pero seguía la lucha con la pornografía y creo que la libertad llegó hasta que estuve en un grupo de hombres donde muchos luchamos con eso, donde empezamos a entregarnos cuentas, a tener control parental, y que pues uno tenía la contraseña del otro, pero entonces empecé a tener un montón de libertad en esto y, y la verdad es que Dios empezó a hacer algo importante en mi vida y traer mucha libertad. Yo empecé a salir con varias mujeres, nada jalaba y empecé a crecer en el liderazgo de la iglesia. Dios me empezó a bendecir mucho en el ministerio y estuvo cool. Me empezó a ir muy bien, cada vez más libertad, pero yo seguía batallando con una cosa, que era la pornografía. Pues sí, llegó el grupo de hombres y la verdad es que para mí, mi grupo de hombres ha sido uno de los regalos más grandes de la vida, porque siento que gracias a eso, a mi grupo, yo le gané la batalla a la pornografía. Yo antes de eso siempre había temporadas de libertad, pero muchas recaídas. Y gracias al grupo de hombres, como que las recaídas fueron como abriéndose más y siendo menos, hasta el grado de, pues a la fecha, olvidarme de que tengo esto. Bueno, no olvidarme porque creo que tengo tentación lit todos los días, pero pues no puedo ver nada. Está bloqueado todo
Y, y eso ha traído mucha libertad a mi vida, poder entregar cuentas, que mi novia supiera en ese tiempo y que supiera las luchas que yo tenía. Y entonces, pues llega una temporada, llega Huesos Secos, y llega una temporada donde todo empieza como a tomar forma. Yo recuerdo que creo que ya saben esta historia, si no, búsquenla para poderla resumir aquí. Llega Mariana. Mariana era una persona con la que yo conviví prácticamente media vida, desde hace 20 años que la conozco, 20 y tantos años. Y mm, con Mariana, pues ni me gustaba ni nada, era más grande que yo, lo que sea, pero pues llegó un momento en que me gustó, nos gustamos, ella empezó. Busca el capítulo con Mariana, el episodio con Mariana ahí en la descripción. Y, y Mariana fue un regalo increíble, porque ella conocía mi vida, conocía mis adicciones, conocía mis tendencias, y ella vio la obra de Dios en mi vida y no como lo que había detrás de eso. Y me amó tal y como yo era y tal con mis batallas y así, y eso cambió mi vida para siempre. Porque encontré una mujer que me veía, ni siquiera yo me veía de esa forma, ella me veía tan hombre como ni yo me podía ver. Y, y me reafirmaba y me animaba como ni yo me podía reafirmar. Era como Jesús hablando a través de ella y diciéndome lo que pensaba de mí y que era un buen hombre y que mi identidad era esa, y eso cambió mi vida para siempre. Yo no estaba destinado a esto para nada. Nadie apostaba por un final así para mí. Solo Jesús y su gracia pudieron traerme hasta aquí, hasta ti, mi amor. Quiero empezar diciendo algo que pienso todos los días. Lo que más amo de ti es cómo me amas. ¿Cómo ves? ¿Cómo me ves? ¿Cómo me admiras? De una forma tan irreal que a veces pienso, solo Jesús me ama así. Y claro, Mariana. Y aunque me río, ya me reí. Lo digo muy en serio. Tú me amaste con mis defectos, con mis inseguridades, con lo más oscuro de mi historia. Y aún así viste la gracia de Dios ahí, en mí. No saliste corriendo, no te espantaste y tampoco te decepcionaste. Me haces tener una fuerza que no sabía que podía tener. Me haces alcanzar cosas que jamás pensé que podía alcanzar. Pero mi logro más grande, y siempre lo será, eres tú, mi vida. Por eso hoy delante de Dios y de todos quiero hacerte promesas reales. Prometo seguir haciéndote reír con ese humor ácido que solo tú y yo entendemos, y que si saliera en Huesos Secos nos cancelarían a los dos. Prometo ser tu proveedor y tu lugar seguro. Es un lugar donde, sin importar lo que pase, estaremos bien. Y aunque a veces me cueste, voy a mejorar cada día mi comunicación contigo. Prometo negarme a mí mismo y a mi orgullo y darle siempre un lugar a Cristo en nuestro hogar y en nuestro matrimonio. Prometo compartir de mi postre, aunque prefiera comprarte uno completo para ti. Gracias por acompañarme hasta este altar. Hoy delante de Dios te tomo como mi esposa y con todo mi corazón te prometo que este milagro no se termina aquí, apenas empieza. Yo te entrego este anillo. Por el privilegio y la autoridad que me es conferida, yo los declaro marido y mujer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aparte, fue muy curioso porque cuando llegó Mariana, yo siempre digo que llegó con torta bajo el brazo, porque llegó Mariana, llegó Huesos Secos, tuve más trabajo, Dios me empezó a bendecir económicamente y al grado de poderle dar un buen anillo de compromiso, de poder planear una boda, de poder planear una muy buena luna de miel. Y solo fue porque
pues Dios me empezó a bendecir desde que estuve con ella de una forma muy importante. Y creo que fue porque, pues no sé, como que empecé a confiar en Dios a pesar de lo que yo me engañaba. Y pues miren, la vida no se puso mejor, la vida es difícil. Mis papás se divorciaron, eh, y eso fue otro golpe a mi vida. Sin embargo, Dios restauró mi historia con mi papá. Mi papá ahorita lo amo, amo verlo. Antes yo me avergonzaba de él y odiaba verlo y odiaba que me vieran con él y así. Ahorita lo amo, amo estar con él, amo pasar tiempo con él. Eh, eh, Dios ha restaurado nuestra relación. Claro que me tuve que esforzar, claro que tuvimos que pedirnos perdón, claro que tuvimos que hacer muchas cosas para que Dios hiciera algo, pero eh, tengo una relación increíble con mi papá y lo amo. Estoy tan orgulloso de él. Es un hombre trabajador, es un hombre que ha crecido tanto en su fe. No, hombre, es admirable y mi mamá igual ha sido la persona que siempre me ha apoyado, que siempre ha confiado en mí. Y aunque mis papás se divorciaron, tienen una relación padrísima, salimos a comer en familia, ellos salen juntos, no sé a qué. Este, ah, de verdad, de verdad Dios ha sido tan, tan bueno con mi historia. Y quiero decirte algo, la verdad es que ah, mi historia es una historia de amor con Jesús. Mi historia es una historia donde puedes ver que la gracia es real, donde no es una mentira de yo ser un cristiano que se para en la iglesia y que siempre se paró perfecto y sin fallas y sin equivocaciones. Soy un cristiano tan imperfecto que necesitó a Jesús para que arreglara sus imperfecciones. Y lo primero que te quiero decir es que no aparentes ser quien no eres. No aparentes ser, si eres una persona pecaminosa, párate pecaminoso para que Dios pueda hacer algo con ese pecado y restaurar tu vida. Si tienes una mala relación con tus papás, arréglala, porque eso puede estar afectando incluso tu identidad. Ah, y confía en Dios, porque Dios puede hacer lo que sea con nuestras historias y cambiarlas para bien. Yo no entiendo cómo tanto dolor, eh, tanta mentira, tanto pecado, Dios lo ha transformado para bendecirme, para bien, para bendecir y ahora para bendecir a otros. Porque eso es algo que solo Dios puede hacer. Dios toma nuestras historias, Dios toma nuestro pecado, nuestros huesos secos y le sopla vida y amén. La verdad es que yo vivía dentro de la iglesia como en un jardín lleno de maleza y de espinas y Dios hizo un jardín lleno de flores, lleno de muchas cosas buenas. Sigo siendo imperfecto, sigo teniendo problemas, sigo teniendo tentación, pero cada vez eh, llegan cosas nuevas, el orgullo, el ego, el amor al dinero, a la fama, pero se van otras, ¿no? Y sigues creciendo y sigues desarrollándote Dios toma cada parte asquerosa de nuestra vida y las transforma para bien, pero necesitas, si te vas a quedar con algo de mi historia, quédate con estas dos cosas. Necesitas ser parte de una comunidad que sane, que tire gracia, que tengas la libertad de confesar tu pecado y eso está en una iglesia y en un grupo pequeño y no te alejes de Jesús. No importa por lo que estés pasando, no dejes de orar, no dejes, ya sé que muchas veces va a parecer que Él no está contestando, va a parecer que Él no está hablando, pero Dios está haciendo algo especial. Se me acaba de ocurrir algo y quiero leerte ah, este versículo como que en las últimas semanas eh, ha, ha hecho mucho eco en mi vida. De hecho, lo compartí en mis redes sociales y quiero compartírtelo ahorita, porque
de verdad Dios no deja de hacer su obra en nosotros. Dice, hermanos, cuando la vida de verdad se ponga difícil, y es una garantía que se va a poder difícil. Mi historia fue difícil. Difícil para mí, tal vez para ti es un parque de diversiones porque la has pasado peor, pero cuando tu vida se ponga difícil, no piensen que Dios no está obrando. Por el contrario, alégrense de participar en lo que Cristo sufrió. Este es un proceso de refinamiento espiritual con la gloria de Dios a la vuelta de la esquina. Y de verdad, yo puedo ver mi vida. Durante mucho tiempo pensé que Dios no estaba haciendo nada y que Dios no estaba haciendo nada con mi vida, pero aquí dice Pedro, no pienses que Dios no está obrando. Por el contrario, alégrate de participar en lo que Cristo sufrió. Solo está refinándote espiritualmente y está la gloria a la vuelta de la esquina. Dios está haciendo lo suyo. Y nada, pues esta es mi historia. Espero que te sirva de algo. Compártelo, suscríbete. Y no sé qué vaya a pasar con Huesos. Estamos también pasando por un proceso de ajuste, un proceso difícil de ver qué sigue para Huesos. Ora por nosotros. Pero aquí estamos, aquí seguimos. Los amamos, Huesitos. Gracias por ser parte. Y pues que Dios los bendiga. Hasta luego.